corazón en lo que tiene que hablarnos el Señor. Es una palabra bastante conocida, es una parábola del Señor y la venimos hablando porque se está hablando mucho este año acerca de esto, del hijo pródigo. El hijo pródigo. Entonces, la primera pregunta que yo haría a la iglesia, ¿alguien sabe qué es un hijo pródigo? ¿O qué es un pródigo? ¿Ah? ¿Alguien sabe qué es un pródigo? Muy bien, yo les voy a aclarar un poquito la duda. Se dice de la persona que desprecia y consume sus bienes de una forma inútil, sin medida y sin razón. Eso es un pródigo, una persona que la riqueza que tiene la desperdicia en cosas que no convienen, que son inútiles y que no le aplica el conocimiento, la razón a lo que está haciendo. Eso es un pródigo. Amén. Entonces, para comenzar esto, vamos a leer la palabra, la parábola, y está en Lucas capítulo 16, Dayana, y luego a partir de ahí, pues comenzaremos Lucas 15, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11, del 11 al 32. Y le refirió esta parábola. Una parábola son acontecimientos naturales o de cotidianos que expresan una verdad o unas verdades bíblicas que tú y yo necesitamos espiritualmente hablándolo. Amén. Esto significa una parábola. Entonces le refirió esto. El 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre el cuello y lo besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pronto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido y jamás, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que esta palabra, Señor, toque nuestras fibras, Señor, Padre de la gloria, y pueda hacer obra en cada uno de nosotros. Sí, damos gracias al Señor. Quizás algunos puedan oírnos en esta mañana por las redes sociales o lo verán. Es muy importante entender principios básicos de lo que es la palabra del Señor. Nosotros somos considerados los hijos de Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial que nos ama. Como no somos capaces de amar ninguno de nosotros, ni seremos capaces. Nos odiamos, no nos resistimos, nos peleamos, somos como niños y seguimos así. Pero nuestro Padre no es de esa manera. Nuestro Padre no es injusto. Tenemos el Padre más bondadoso, más bueno que algún hijo hubiera deseado. Entonces ya tenemos una ganancia, tenemos un bien ya sin darnos mucha o cuenta de esto. Tenemos un Padre excelente, buenísimo. Decía que qué significaba la palabra pródigo, y esta palabra era acerca de la persona que gasta sus bienes de una forma inútil, sin conocimiento, sin razón. Despilfarra todo lo que tiene. Muchas veces nosotros, amados, y aquí viene lo primero, muchas veces nosotros no sabemos la riqueza que tenemos. ¿Sí me entiende? No somos conscientes de quiénes somos. Y muchas veces de nosotros venimos a ser esos hijos pródigos. Porque el problema en esta parábola, o el entender esta parábola, es que nosotros hacemos énfasis en el hijo menor. Dice, tenía 2 hijos y un hijo le pidió su parte a su padre y se fue. Pero no reparamos en el otro que se quedó. Ese también era pródigo. Ese también no entendía lo que él tenía. Lo comprendió al final, pero en un principio era también pródigo, estaba perdido. Y muchas veces nosotros somos esos hijos pródigos, esos hijos mayores, porque estamos en la iglesia y centramos la mirada en el que está afuera, en el que se fue. No en Jair y Giselle que se van, no. No siguen siendo hijos mayores. Pero sí hay gente que no ha entendido y que tenemos que tener esa misericordia que tuvo el Padre para pensar en ellos, de que están malgastando o no están entendiendo la riqueza o lo que representa ser hijo de ese Padre Celestial. Porque esa es la verdad espiritual que resaltamos. El Padre hace referencia a nuestro Padre Celestial y los hijos hacen referencia a su iglesia. El que no es iglesia no es hijo. Los hijos son los que vivían en la casa de su padre. Y esta es casa de Dios. Bien lo hacía referencia Carlos. Muchas veces no le damos los valores. Yo quiero enfatizar en eso, hermano. No se trata de que tú vengas a la iglesia. Se trata de que tú vivas en la iglesia. La iglesia es tu casa.
La iglesia es todo lo que representa los bienes del Padre. Y no los podemos menospreciar. Sea el culto de oración, sea el culto dominical, sea el estudio bíblico, sea el tocar la alabanza, sea el ministrar, sea el servir, sea el evangelizar. Todo es de nuestro Padre y todo es nuestro. Y nosotros no le damos ese valor. Nos permitimos, yo no digo, hermano, que usted, porque siempre hacemos esa referencia, yo no digo que usted no tenga derecho a hacer tus cosas. Sí. Pero primero se debe a tu casa. Primero la casa de Dios y después el resto. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta, hermano. Estamos hablando de que este año comienza una oración por los hijos pródigos, por aquellos que están malgastando estas riquezas de una forma inútil y sin conocimiento. No se trata de que usted no conozca la Biblia. Se trata de vivir esa palabra correctamente. Se trata de responsabilidad. Se trata de entender el concepto de ser hijo de Dios. Esto es un valor increíble, hermano. ¿Y qué vamos a vivir? ¿100 años? Cuando mucho. Pues 100 años no es nada comparado con una eternidad. Entendiendo esto, pasamos al curso de lo que hice. Es curioso que cuando habla este capítulo 15, en todo el capítulo hace referencia a tres cosas. A tres cosas. Cuando miramos en el contexto, habla acerca de la oveja perdida. Habla acerca de una moneda que había perdido una mujer y habla acerca de un hijo que se había perdido. Tres cosas. El énfasis es en algo que tenía valor y que se había perdido. La oveja que se había perdido tenía valor para el pastor. La moneda que se había perdido tenía valor para la mujer. Y el hijo que se había perdido, el hijo menor, tenía valor para su padre. Amén. Amén. Tenemos valor delante de Dios. Pensamos que, bueno, el perdido no tiene ningún valor. Sí que tiene valor. Y un valor porque Cristo murió por él. O sea, Cristo pagó por él. Amén. Nosotros siempre pensamos que el énfasis es el hijo menor, pero nunca estimamos al hijo mayor porque nuestra naturaleza es carnal y es la misma que la del hijo mayor. El hijo mayor tenía una naturaleza carnal, solamente pensaba en lo natural, no pensaba en lo espiritual, nunca consideró a su hijo, a su hermano el menor. Muchas veces nosotros no consideramos a nuestros hermanos menores. Aquel que ha estado una vez, aquel que se bautizó y se apartó, aquel que no sabemos por qué circunstancia se fue. Usted sabe que una mujer que estuvo años con nosotros se acaba de morir. Se apartó. Lola, ¿cuántos conocieron a Lola? Amén. Se apartó, se fue. Aquí, a un paso de la iglesia. Nunca quiso venir. Siempre salíamos a la puerta a ver si volvía. Porque la cuestión es que tenemos que darnos cuenta nosotros. Tanto el hijo menor como el hijo mayor tienen que reconocer y darse cuenta. Volveré en la casa de mi padre. Esto es mío. Esto. Nosotros esa también. El hijo mayor no se dio cuenta que lo que tenía era suyo. Él servía como siervo, pero nunca se dio cuenta que era hijo. ¿Sí me entiende? Él podía matar un cabrito, porque todo era suyo. Si no lo hizo fue porque no quiso, no porque sus padres se lo hubieran impedido.
Ahora explicamos un poquito la tradición para que entiendan cómo funciona esto. Y muchos somos como este hijo mayor. No consideramos a nuestros hermanos menores. Tenemos que considerar a aquel que ha estado y hoy no está. Tenemos que orar por la oveja pródiga, por el hijo pródigo, para que pueda volver. Este tiene que ser un lugar donde sea de reconciliación, donde sea de seguridad, donde sea de paz, donde usted pueda encontrar lo que no hay allá afuera, donde usted pueda entender que esta es tu casa. ¿Sí me entiende? Sí, porque muchas veces los padres que tenemos son injustos, son duros, pero no por ende deja de ser su casa. Quizás este padre del hijo menor y del hijo mayor, quizás haría cosas que no le gustaría a los hijos, pero era su padre. Y vosotros sois hijos de nuestro Dios y sois hijos de esta congregación. Sea el pastor más agradable o menos agradable. Seamos más flexibles o menos flexibles. Pero esta es tu casa. Nos guste o no nos guste. Seamos injustos o no seamos injustos. Seamos considerados o menos considerados. Apliquemos misericordia o no apliquemos misericordia. Dios sabe, porque Dios no se equivoca en escoger tus padres. Hay padres de muchos nosotros que su madre fue una prostituta y su padre fue un ladrón o un asesino. ¿Qué tengo la culpa yo que mi padre hubiera sido eso o mi madre hubiera sido eso? Yo no escojo los padres. Dios escogió mis padres. ¿Sí me entiende? Y hemos salido hijos buenos. Voy controlando el tiempo para poder decir. Pero la verdad es que este muchacho mayor también estaba perdido. Mirémonos nosotros como hijos mayores. No vaya a ser que estemos por un mal camino también. ¿Sí me entiende? Consideremos a nuestro Padre. Consideremos nuestra casa, la casa de Dios. Que todo es nuestro. En el contexto que estábamos hablando acerca, dice en el 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces allí había un grupo de personajes excelente. Había 4 grupos ahí. Estaban los publicanos. Los publicanos eran judíos que recogían los impuestos para el imperio romano. O sea, dentro del mismo pueblo, de su pueblo, eran mirados muy mal o malamente. Y mira este. ¿Por qué? Porque además de recoger los impuestos, ellos robaban más para quedarse más. O sea, hacían riquezas ilícitas. O sea, robaban más el pueblo. O sea, imagínense cómo lo miraba el pueblo. Habían publicanos. Y dice que habían pecadores. Aquella mujer que se dobló allí y echó el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús y enjuagaba con sus cabellos los pies de Jesús y no dejaba de besar, era una mujer pecadora. O sea, aquí hay para todos. Aquí no hay de esto de feminismo ni nada. Aquí todos eran iguales. Habían hombres y había mujeres pecadoras. Y estaba ahí Jesús porque había alguien que se había arrepentido. Algunos estaban arrepentidos ahí. Pero entonces, claro, habían el otro grupo de personajes. Estaban los fariseos. Los fariseos eran una secta que se creó unos 150 años antes de Cristo y que promovían la pureza sacerdotal. Y fue lo que creaba un movimiento acerca de la resurrección de los muertos.
No iban mal encaminados, pero tenían lo suyo. ¿Cómo se va a juntar el sacerdocio con el mundo plebeyo? No entendían el concepto de padre, porque el padre no hace acepción de personas. Y estaba el otro grupo que no era menos especial, que eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas era una clase de hombres a quienes se les había instruido en la ley. Los escribas no eran los que escribían, eran los que dictaban las leyes. Estos eran más pecadores quizás que todo el mundo, porque esta gente cambiaba o tergiversaban las leyes a su forma. Por decir, si uno de estos estaba viviendo con una mujer y dejaba de gustarle a esa mujer, entonces cambiaba la ley, que ya no era por causa de no sé qué, ya tenía que dejar la mujer porque tenía no sé qué defecto, tenía cualquier otra cosa, y podía permitirse y transcribía la ley. Ellos cambiaron las leyes, acomodaron las leyes a sus maneras, en mandamientos de hombre, de tradiciones. Ellos prestaban observancia a lo ceremonial, a lo tradicional, y nunca entendieron lo que Jesús vino a enseñar. Esto era lo que había en ese lugar. Jesús arremete contra esta clase de personas, contra fariseos y escribas especialmente, pero también contra todo este tipo de pecadores y de personas que hay por ahí. Dice, él arremete duramente contra estos personajes que se encontraban allí murmurando lo que él hacía. Muchas veces nos encontramos y murmura la gente lo que nosotros hacemos, porque no entienden o no quieren entender las cosas. ¿Por qué tenemos que perdonar a un pecador? ¿Por qué tenemos que pasarle la falta al hermano? ¿Por qué tenemos que aplicar misericordia a lo mejor cuando no se lo merece? Es algo injusto, ¿no? Pareciera, no, es que me hizo daño. Sí, vale, hermano. Pero ¿qué sabemos Dios si Dios murió por esa persona y quiere restaurarle y quiere traerlo de esa vida pródiga y que él pueda utilizar esos bienes de Dios de una forma como el Padre Celestial quiere que lo utilice? ¿Quiénes somos nosotros como hermanos mayores para juzgar a nuestro hermano menor? ¿Sí me entiende? ¿Me explico? ¿Me están captando la idea de lo que estoy queriendo decir? Por eso digo que el hijo mayor era también pródigo, estaba perdido. Y estos fariseos y escribas eran hijos mayores, pero que estaban perdidos también. Murmuraban y Jesús arremete contra ellos. Dice y se cree, porque ellos se creían justos y que no necesitaban arrepentimiento porque eran de su padre Abraham. Pues si su padre Abraham hiciera, obedecían y creerían las palabras que yo digo. Pero vuestro padre es el diablo. Les digo, ¿no? Duramente. Y en el caso de la moneda perdida, el dracma era una moneda antigua hecha de plata y que era griega y pertenecía a los reinos helénicos. No podemos hacer una comparación en cuanto a cuánto vale una moneda de esas hoy en día, porque no tendría sentido. Lo que sí podemos decir que 2 dracmas, o sea, una moneda más de la que se había perdido, era lo que se pagaba el impuesto anual en el templo. O sea, tenía su valor también. Se pagaban 2 dracmas por el impuesto anual en el templo. Entonces, era algo de valor que se le había perdido a esta mujer. Quizás esta mujer no tenía muchos ingresos. Entonces, tener un dracma tenía una entrada valiosa. Y dice que se le perdió y esta mujer hizo todo lo que podía hacer
abrió todo, sacó todo, limpió todo. Y este es el énfasis: limpiar, purificar, sacar, quitar, buscar, hasta que encontró lo que se había perdido, esa moneda que tenía valor. Y cuando la encontró, dice que llamó a sus vecinas y se gozaron y se alegraron porque había encontrado esa moneda que tenía valor. Esa moneda representa a personas que se ha perdido. Igual que la oveja, esa moneda representa a personas. Limpió, buscó, encontró, hizo lo necesario para encontrarla. Nosotros tenemos que encontrar lo que se ha perdido. Yo no sé qué se te haya perdido, pero tenemos que encontrarlo, porque tiene valor. Ese dracma representa a un pecador que se arrepiente y fue encontrado. Y entramos a lo que es el hijo pródigo, o la palabra en sí que nos trajo aquí. Y dice que el padre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre que le diese la parte de sus bienes que le correspondía. Entonces aquí tenemos que entender lo siguiente. Era lícito de que el hijo menor pidiera la parte a su padre. En esta tradición, en esta cultura judía, era parte. A este hijo menor le correspondía la 3ª parte de los bienes de su padre. O sea, la mayoría de la riqueza que tenía, la tenía el hijo mayor, le pertenecía. Y era lícito porque lo que buscaba el padre con el hijo menor era que éste empleara lo que le correspondía en hacer un negocio, buscar su propia libertad y establecerse de una forma correcta como su padre le había enseñado. Pero dice que este muchacho pidió los bienes, yo creo que se adelantó, yo creo que no era maduro, y dice que pidió sus bienes, y cuando hubo recogido los bienes, dice que se fue a una región apartada donde nadie le conocía. Muchas veces la gente que ha recibido las bendiciones de Dios, la riqueza de Dios, la parte de Dios que le corresponde, se van a un sitio donde no le conoce nadie, para vivir su vida de una manera que no es correspondiente a la cual fue enseñado. Pensamos que por apartarnos a otro sitio no se va a saber cómo vives. Mentiras, sí que se sabe, porque de hecho sabía, su hermano mayor le hace referencia que lo había gastado en rameras y en vicios y en todo. Él lo que quería coger sus cosas e irse donde donde nadie sabía. Pero ¿sabe quién sí lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Y entonces dice que este muchacho comenzó a malgastar sus bienes de una forma tal que no había ninguna forma de pararlo. Era el rey, se lo gastó. Como muchas veces lo que nada le cuesta a uno, hagámoslo fiesta. Lo que nada te cuesta, hagámoslo fiesta. Y muchas veces no valoramos lo que tenemos. Este es un énfasis que yo hago. Nosotros somos los hijos de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la provisión de Dios, tenemos las bendiciones de Dios, tenemos las promesas de Dios. Y esto no la podemos malgastar de cualquier manera, porque mucha gente se ha ido al mundo, mucha gente que ha conocido a Dios se ha ido, prefiere. No le conviene, porque en una casa tiene que haber reglas y tiene que haber orden. Usted no puede hacer como a usted le parece. Aunque usted quiera, no puede. Hay un orden que lo ha estipulado esta palabra, Dios mismo. Esta es la realidad. Y esto no quiso. El hijo menor probablemente no quería someterse a la autoridad de su padre. Porque muchas veces somos así. Y se fue a una región donde no lo conocían. Y lo gastó todo como a él se le pareció. Pero Dios, como sí conoce, dice que trajo sobre esta provincia
no dice sobre todo el territorio, sino específicamente donde él estaba, trajo un hambre. Increíble, Dios le quería dar una lección porque él era hijo. Él era hijo, aunque estaba viviendo perdidamente, él seguía siendo hijo de su padre. Y dice que trajo un hambre y que faltándole, porque entonces se lo había gastado todo, ya no tenía nada. Dice que fue y buscó a uno de esa ciudad que no lo conocía y entonces dice que lo mandó a su finca a que apacentara cerdos. Y todos sabemos que en la cultura judía el cerdo es considerado como un animal impuro. Le tocó a este muchacho meterse allí donde era lo más sucio, donde era lo más malo, porque los cerdos en la Biblia y en la tradición judía tiene que ver con el pecado, con la maldad, con los demonios. De hecho, lo saca los cerdos en la famosa escritura que habla acerca de los gadarenos que echó el lato de cerdos de demonios a los cerdos y se precipitaron, ¿no? Entonces, los cerdos eran considerados inmundos. Y este muchacho, no teniendo otra opción, dice que aún deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense la condición a la cual fue llevado. Y muchas veces Dios nos permite en nuestra vida llegar a unos límites, porque si no llegamos a esos límites, nunca seremos capaces de reconocer quién es nuestro Padre Celestial. Tenemos muchos de nosotros a veces que llegar a límites. Y yo lo sé porque he vivido, yo he llegado a límites. Límites. Yo no sabía que era hijo de mi Padre. No de mi Padre natural, sino de mi Padre Celestial. Y entonces tuvo que llevarme aún teniendo comodidad en mi casa, teniendo estudio, no quise estudiar, no quise valorar, no supe valorar la herencia de mi padre, me la malgasté malamente, viviendo perdidamente. Me tocó que llevarme de un estrato más o menos socioeconómico que el hermano Mario me conoce a mi amigo, a Orlando, ¿no? Y conoce Bucaramanga y sabe cómo es la ciudad, pues viviendo en la Ciudadela, una ciudad, una urbanización de un nivel alto, ir a vivir a Albania, un sitio donde hay malhechores. No digo que hay gente buena también, gente trabajadora, pero es un sitio reconocido de un estrato muy bajo. Solamente vivía en un de estos de bloques hechos y unos latones de zinc encima, de chapa, donde no había comida, donde el hombre que vivía allí era barrendero municipal y pasaba por los restaurantes y recogía los esqueletos de los pollos que le daban, los esqueletos, y su mujer rasgaba los huesos y sacaba la poca carne que había y la liaba con pasta, y ese día comíamos pasta con pollo o con lo que se decía que era pollo. A tales extremos nos tuvo que llevar el Señor para que nosotros entendiésemos quiénes o que éramos hijos suyos. Cuando yo hablo con esto de juicio y sé por dónde hemos pasado, porque no había otra manera. Para este muchacho no había otra solución. Tenía que llevarlo al Señor y dice que le trajo una hambruna a aquel lugar para que reconociera, y dice que lo bueno, lo maravilloso, lo excelente, lo grandioso, dice que volvió en sí.
Volvió. ¿Quién lo hizo volver? Espíritu Santo que tenemos. Porque aunque lo tengamos contristado, entristecido, el Espíritu Santo siempre está. Este muchacho conocía de la palabra de Dios. Este muchacho fue instruido en la palabra de Dios. Este muchacho no fue enseñado malamente. Sabía. Y dice que volvió en sí. Y reconoce, dice, en la casa de mi padre, todos aquellos jornaleros tienen abundancia. Un jornalero, una persona que no era hijo, sino que trabajaba al servicio, dice, tiene abundancia de pan. Y yo aquí muriéndome. Y reconoce, dice, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Importante esta reflexión. Primero hace referencia a Dios. Reconoce que ha pecado contra Dios. Importante reconocer que hemos pecado contra Dios. Y hemos pecado contra ti, lo personal. Reconocer, muchas veces nosotros nos quedamos en la primera parte. Señor, he pecado, he hecho tal, contra esto, pero no arreglamos la segunda parte. Importante arreglar la otra parte, con lo natural, con la persona, con el que hizo la afrenta. Reconoció que había pecado. Y dice que fue y reconoció esto, y cuando aún iba llegando a su casa porque se devolvió, buena actitud. Muchas veces el volver atrás no significa pérdida, al contrario, es ganancia. Volvernos al principio es ganancia. Nosotros vamos en direcciones muchas veces que nosotros nos parece correctas, pero son caminos de muerte, dice la palabra. Entonces hay que reordenar, volver otra vez al principio, como el juego de la oca, y vuelvo otra vez al principio porque no iba por donde tenía que ir. Entonces tenemos que reordenar estas cosas. Volviendo, sí, recordó quién era. Y probablemente toda la educación que le había dado su padre le sirvió en este momento tan complicado de su vida. Era lo que él tenía en su corazón. Estaba ahí, lo que pasa es que estaba escondido. Pero en el momento más aciago de su vida, más necesitado de su vida, lo recordó y volvió. Qué bueno, hay que orar para que esta gente vuelva, o para que nosotros no nos apartemos de esta situación. Este muchacho reconoce sus errores y se arrepiente. Reconoce que había pecado contra Dios y contra su padre. Y no basta decir he pecado. Hay que arreglar o restaurar las situaciones contra quien hemos pecado. ¿Sí me entiende? Es importantísimo eso. Porque decimos que amamos a Dios, pero pecamos contra el hermano, pues no amamos a Dios en verdad. Su padre dice que fue movido a misericordia, y la misericordia es una de las características o ¿cómo se llama? De los atributos que tiene Dios. Nosotros no sabemos aplicar la misericordia o como la aplica Dios. Dios aplica la misericordia porque la misericordia es que nos ve en la necesidad de una reconciliación con Él. O sea, sabiendo que nosotros somos malos, Él dice, no, yo le recibo. El padre de la casa sabía que el muchacho lo había hecho fatal. Había metido, no un pie, los dos completos. Lo había hecho todo perdido. Su padre diría, pues yo qué sé, a lo mejor no lo eduqué correctamente, no entiendo por qué este muchacho me salió de esta forma, por qué esta persona, este hermano actúa de esta forma, Muchas veces no.
Pero la misericordia de Dios no mira de esta forma. Dios no toma en cuenta nuestro error siempre y cuando en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento. Cuando en tu corazón hay un verdadero arrepentimiento, opera automáticamente la misericordia de Dios. Cosa que en nosotros no sucede. Si falló el hermano, le caemos encima y no podemos entender cómo puede ser restaurado una persona. No implica que tenga su disciplina, por supuesto, porque no hay cosas que hagamos contra Dios que no tenga sus consecuencias, pero Dios sí restaura, que esa es la ventaja que tenemos de parte de Dios. Qué bueno, tenemos una clase de Dios de esta manera, ¿no? Y el Padre dice que aún no había llegado y fue movido a misericordia y lo vio desde lejos y se le abalanzó, lo abrazó, lo besó. Este hombre, ¿cómo venía? Este hombre venía contaminado, venía de apacentar cerdos, venía probablemente sucio, venía en unas condiciones deplorables, pero a su padre no le importó. ¿Qué verdad más buena? A nosotros no nos debe importar la condición como viene la persona, porque todos sabemos cómo viene una persona de afuera a la casa de Dios. Viene contaminado, viene impuro, viene con pecado, viene con suciedad, pero no le importó a su padre, ni nos debe importar a nosotros, sino que se le abalanzó, lo recibió y lo besó. Increíble. Ahora después lo bañó, lo vistió, lo calzó y le puso de nuevo el sello del Espíritu Santo en su mano y lo recibió. Y además de eso, dice que le hizo fiesta. Porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Se había perdido y ahora ha sido hallado. Qué tremenda enseñanza de nuestro Padre. Lo restauró en la posición que tenía, porque el muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vio la actitud que era la actitud que debía tener. Este muchacho jamás volverá a fallarle a su padre. Jamás, te lo garantizo. Jamás le volverá a fallar a su padre. Porque él había probado lo que era estar en el otro lado. Y muchas veces yo vuelvo y digo, no es las situaciones, hermano, el desierto, la prueba por donde tú hayas pasado, sino que usted pueda reconocer en el momento adecuado que ha fallado a Dios y le falló en este caso a esta persona natural que era su padre. He pecado contra el cielo. Hazme como uno de esos jornaleros. Ni siquiera pidió, sabía que no tenía derecho. Pero su padre no le dijo nada, no. Lo vistió, traerle ropa, ponerle la ropa, traerle calzado, ponerle anillo. El anillo era un significativo que pertenecía a una casa o a alguien. Ese es un indicativo, el Espíritu Santo es un indicativo que nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. ¿Entiendes? Todos nosotros tenemos ese sello. El sello era como un anillo. Amén. Y terminamos con la reacción del hijo mayor, porque este no se queda aparte. Se formó la fiesta, porque cuando un perdido se halla, dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Y esto era lo que había en la casa del Padre. Había un gozo tan extraordinario por esa persona que estaba perdida. Su padre estaba pletórico. Su padre había encontrado a su hijo que se había perdido. Como la oveja, dice que dejó las 99 y fue por una. Y cuando la encontró, la echó al hombre: mira, la he encontrado. Aquí estoy, y hubo fiesta. O la mujer que había perdido la moneda y llamó a sus vecinas y la ha encontrado. Mira qué bueno. La habían perdido. Ahora su hijo ahora su padre estaba pletórico. Lo he encontrado, ha vuelto.
Eso tiene que ser motivo. Cuando venga uno perdido, que se ha estado, que ha sido pródigo, tenemos que hacer fiesta. No tenemos para matar becerro gordo, pero le ponemos un dedo de jamón 5J o algo así. Y hacemos una fiesta porque estaba perdido y es hallado. Ahora la reacción del hijo mayor es que resulta que él escuchó lo que estaba sucediendo y vino, porque siempre habrá el que viene con el chismorreo. Decía, ¿cómo que llamaba el que está? Chismorreo. Paco. Chismorreo. Pues siempre va a haber el chismorreo. Y vinieron y le cuentan, mira, ya, a tu hijo el menor, el que se lo gastó todo, ha venido y su padre, le dieron pelos y señales de todo lo que había hecho y quizás se exageraría más. Y lo vistió y le puso anillo y los zapatos otra vez y mató el becerro, el mejor que tenía lo mató. Y están allí de fiesta y de danza y de todo. Y a ti no te han dado nada, ¿no? Y a ti no te han dado nada, ¿no? Qué injusto. Ay, qué pastor tiene. ¿Sí? ¿Nos parece? Y vino el padre, le tocó que venir al padre, porque este se enfureció, este se puso, se indignó. ¿Qué injusticia me están haciendo? Este no debería estar aquí. ¿Cómo lo van a? Otra vez. Porque así somos los seres humanos. Mano, no somos así. Esto tiene que cambiar en nosotros. Por eso digo, nosotros también estamos perdidos como hijos mayores. Y tocó venir el padre y explicarle, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No es como usted lo ve. Una actitud de pastor tenía el padre ahí. Y lo agarra y le dice, tranquilo, venga. ¿Por qué te pones así? Mira, no, es que... Y le comenzó a dar las explicaciones. El hijo mayor, no, es que yo estoy siempre aquí, yo estoy sirviendo, yo soy el más obediente, yo nunca fallo los ensayos, yo soy el que de esto. Y usted no me ha dado ni siquiera un cabrito para matarlo con mis amigos y celebrar. Y a este que lo ha perdido todo, que era un sinvergüenza, porque el hijo menor era un sinvergüenza. ¿Sí? Eso no le quita que fuera un sinvergüenza, que hizo las cosas muy mal. Y a este sinvergüenza que se ha ido, que ha hablado mal de ti, porque ese también haría lo suyo por allá, que difamó, que el padre que tenga, que le den por allá, que yo que sé, qué tal. Ahora tú vienes y lo recibes y lo abrazas y lo bendices y lo restauras. Y a mí, usted es un padre injusto, yo no voy a entrar a él, yo conmigo no cuente para eso. Y se ponen, no, si es así, yo me voy de la casa, me retiro de la iglesia porque no acepto esa condición. Y el padre, sabiendo lo que es, le dice, ven para acá. Y le comienza y le explica, y escúchame, tú estás siempre conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero este que está ahí, era necesario hacer esto porque estaba perdido, porque estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y fue hallado. ¿Cómo? Es que el versículo es maravilloso. Dice, para terminar, dice, ¿en dónde está? Dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Amén. Maravilloso. Escúchame, ¿cuál fue la actitud del hermano mayor? Reaccionó, no lo pone aquí, pero reaccionó y entró y se gozó y recibió a su hermano. Buena actitud, pero en un principio tuvo que explicarle el padre toda esta situación. ¿Estaba perdido el hijo mayor o no estaba perdido? La actitud era correcta del hijo mayor. Siempre que mire esta parábola, enfoque también al hijo mayor. Considérate tú como el hijo mayor y aplica misericordia sobre tu hermano el menor.
Acéptala eso, porque nosotros no estamos aquí para condenar absolutamente a nadie. Estamos para restaurar, para aplicar misericordia. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros se nos ha aplicado misericordia de Dios. No éramos dignos de ser llamados hijos de Dios, mas Él nos hizo sus hijos. Escúchame, la herencia gorda, las 2/3 partes era para el pueblo de Israel. Y la 1/3 parte era para nosotros. Pero se invirtió. Ahora la parte grande es para su iglesia y la parte pequeña para Israel. ¿Lo comprende de esa manera? El pueblo de Dios, pero nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Entiende? Hay diferencia. Pues muy bien, amados. Lo vamos a dejar aquí. Espero que esta parábola nos sirva para ser condescendientes los unos con los otros, para restaurar unos a otros, amarnos unos a otros. Amén. El Señor les bendiga.